aprendemos a hablar? ¿Alguien sabe? Pueden alzar la mano. ¿Cómo aprendemos a hablar? Imitación de sonidos. Imitación de sonidos. Exacto. Nosotros, ¿qué hacemos? Empezamos a escuchar, escuchamos y entonces reproducimos el sonido. ¿Qué pasa cuando a una persona no le sirve su oído? ¿Puede imitar los sonidos? No los puede imitar. Por lo tanto, un sordo, tú le dices, habla, a fuerzas habla. Hay algunos que sí, hay algunas técnicas en las cuales les ponen la mano aquí y ven al sordo así de veme y empieza a... entonces sienten cómo es el vibrar de las cuerdas. Entonces él tiene que imitar, no por lo que oye, sino por lo que siente. ¿Ok? Vamos a seguir. Aquí hay un punto importante que me gustó poner, que es la visión del sordo. Ya dijimos cómo es que las personas los ven, como los maestros. Los doctores dicen que los sordos necesitan rehabilitación, por eso los mandan y por eso hay algunos que traen un implante aquí. A lo mejor ustedes ya lo han estudiado por parte de la escuela, los que ya vayan en el séptimo, ya han de haber estudiado más, los de primero no se preocupen, lo van a ver, es interesante. Dice, en el caso de los padres sordos, se identifican con su hijo si es sordo, no se consideran impedidos, tampoco se consideran enfermos, sino simplemente se consideran miembros de una minoría lingüística y cultural. La siguiente dice, dice, pugnar por una definición antropológica de la sordera es lo que ahorita los sordos quieren. Antes, durante muchos años, desde 1880, que fue el Congreso de Milán, hasta este tiempo todavía, se cree que es mejor que los sordos hablen. Sin embargo, ha habido algunas investigaciones, lingüistas mexicanos, lingüistas que se han dedicado a investigar lo que es la lengua de señas y mexicana y en otros países, porque la lengua de señas no es internacional, sino que en cada país como el idioma es igual a la lengua de señas. ¿Okay? Entonces se han descubierto que la lengua de señas pues tiene gramática, que tiene fonemas, que tiene un orden, es una lengua como tal, no solamente es mover las manos. Ahora lo que los sordos quieren precisamente es eso, que se cambie su visión de un sordo enfermo, de una patología, a una visión cultural, una visión antropológica, que los vean como un grupo que tiene una cultura, que tiene un lenguaje, que tiene lo que son, sí, sus héroes, por decirlo así, los que iniciaron la lengua de señas, quieren que ya se vea eso. No sé si ustedes han escuchado, este año se renovó lo que es la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad. Esta ley habla acerca de todas las personas con discapacidad, pero lo que nosotros nos atañe obviamente es lo relacionado con los sordos, donde ya se reconoce la lengua de señas mexicana como una lengua, como un idioma que antes no lo era. Como por ejemplo los idiomas nativos de México, como es el náhuatl, el otomí, los mayas, ellos son reconocidos por el artículo 2 de la Constitución como parte de México y tienen que ser respetados y preservados. La lengua de señas aún no está así. Los sordos quieren hacer a rango constitucional eso, que sea reconocido. Sin embargo, ahorita solamente tenemos la ley general que reconoce que ya los sordos tienen un idioma. Pasamos ahora sí con estadísticas. Ahora sí, esto es interesante. Dice que en el censo del 2000, acuérdense que hubo uno apenas en el 2010 y apenas están saliendo ya las estadísticas, dice que del 15.7% de los mexicanos con discapacidad sordos, de esos de 0 a 14 años son 11%. Bueno, pero ¿para qué le pusimos esto? Simplemente vean la segunda, dice, del Censo General de Vivienda del 2000, dice que hay sordas personas aquí en el Estado de México, hay 37.737 personas sordas, de los cuales, ¿cuántas personas logran tener una licenciatura o terminar una carrera? Solo 35 personas. Estamos hablando de cuántas personas no estudian, de cuántas personas sordas no tienen acceso a la educación. Dice, dentro de estas estadísticas, dice, podemos encontrar que en todo México, solo 1,127 son las que terminan. ¿Cuántos somos ahorita aquí? ¿Somos como 30? Más o menos. Imagínense que de todo el Estado de México, solo ustedes tuvieran acceso a la educación. Eso es de lo que estamos hablando. Pasamos a la siguiente. Aquí, esta es básicamente qué es lo que hay con los sordos.
En total de sordos para el año 2000 había 281.793 sordos, de los cuales sin instrucción casi eran el 41%, que no tienen acceso a la escuela. De los que terminan, si acaso, la secundaria son el 5.9%. De los de superior y posgrado, ya habíamos mencionado cuántos eran. Solamente estas personas tienen acceso a la educación de sordos en México. Entonces, vamos a pensar cuál es el problema, por qué los sordos no van a la escuela. Pasamos a la siguiente. Aquí está. ¿Por qué las personas con problemas auditivos no terminan sus estudios? Primero, por problemas lingüísticos y de conocimiento. Era lo que volvemos a decir al inicio. ¿Por qué no van? Porque a lo mejor los hacen ir a una escuela donde tienen que aprender a hablar. Donde, si tú vas a una escuela, que es donde los atienden, que es un centro de atención múltiple, dentro de los que están en el gobierno, lo que ellos hacen, si vas a ir a un año de primaria, para un sordo lo tienen que cursar en 2. Si vas a ir para tu segundo año, para la escuela ya debes de haber tenido 4 años. Para cuando vayas en sexto, en esa escuela ya debes de haber cursado 12 años para poder terminar sexto de primaria. Dice, ¿por qué? Bueno, un bebé que nace sordo balbucea, dice como uno de audición normal, pero sus emisiones comienzan a desaparecer a medida de que no tiene acceso a la estimulación auditiva externa. Dice, por eso es muy importante detectar a los niños cuando son sordos. La siguiente parte dice, así también, como no adquieren el habla como instrumento de comunicación, a la vez, dice, no perciben los sonidos, no se interesa por ellos, no tiene un regreso auditivo o feedback, no posee un modelo para distinguir las audiciones, que era lo que mencionamos antes. Como no escuchan, no pueden emitir sonido. Y como no emiten sonido, les falta algo. Pasamos a la siguiente. Esta es muy importante, me pareció. Miren, al inicio empieza la sordera. Cuando hay una sordera, hay falta de estímulos auditivos. Después, no hay ninguna lengua oral. Por lo tanto, no se desenvuelve una lengua durante un periodo crítico. Ustedes ya han estudiado a Piaget, ya saben los estadios y que hay ciertas etapas en las cuales la persona tiene que aprender a hablar. Aprendiendo a hablar, se le desarrolla el pensamiento crítico, la manera de pensar, su visión. Si no hay eso, hay problemas lingüísticos y de conocimiento. No saben hablar, no pueden pensar. Después dice, no, profe, si le puede leer, por favor, el color verde, arriba de la roja. Dice, no atiende plenamente a los estados de desarrollo humano en cada franja de edad, bien definido por la teoría de Piaget. Ok, lo que acabamos de mencionar. Y dice, después de eso tienen dificultades en la lectura y en la escritura. Volvemos al siguiente punto. Entonces, hay un aislamiento por parte de él. ¿Qué pasa en la siguiente? Dice, entonces hay interacciones negativas con el contexto. La siguiente, hay un atraso escolar, dificultades de aprendizaje y hay un fracaso escolar. Por parte de eso también los sordos no aprenden, porque les hacen que hablen a fuerzas cuando a veces ellos no pueden. Y como no desarrollan un idioma, ni hablado, ni en lengua de señas, ¿qué pasa con su cerebro, con su mente? Pues no hay buenas conexiones, no pueden aprender bien, porque no hay el canal adecuado para llegar a la información. ¿Cuántas escuelas de sordos hay?